Buenos días chicos, bienvenidos a otra clase de química orgánica. En esta ocasión vamos a desarrollar la práctica de laboratorio número 2 denominada hidrocarburos. Los objetivos que intentaremos alcanzar en este día son analizar la solubilidad, la inflamabilidad y la densidad relativa de los hidrocarburos. Vamos a comprobar que los alcanos, así como los alquenos y los hidrocarburos aromáticos no reaccionan con permanganato de potasio. Vamos a desarrollar reacciones de halogenación en diferentes hidrocarburos. Vamos a preparar el isobutileno por deshidratación del alcohol terbutílico. Y vamos a preparar nitrobenceno a partir de la nitración del benceno. Estos mismos objetivos los van a encontrar ustedes en su guía de laboratorio. Para entrar un poco en contexto, vamos a hablar sobre los hidrocarburos. Los hidrocarburos habíamos mencionado que son moléculas que están compuestas principalmente de carbono e hidrógeno únicamente. En este caso y en su guía de laboratorio van a encontrar que los hidrocarburos se dividen en alifáticos y aromáticos. Este esquema que podemos ver acá ya lo habíamos visto en las clases de nomenclatura. Los alifáticos a su vez se van a dividir en acíclicos y en alicíclicos. Los aromáticos se van a dividir en monocíclicos y policíclicos. En este caso vamos a poder comparar las reacciones que se pueden dar entre moléculas o compuestos que se encuentran entre los acíclicos como los alcanos y alquenos y los aromáticos monocíclicos como el benceno o alguno de sus derivados. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Que los alcanos presentan esta característica que están totalmente saturados de hidrógenos, es decir, son moléculas que están compuestas de grandes cadenas de carbono y tienen todos sus hidrógenos correspondientes a cada carbono, es decir, los que se encuentran en los extremos van a tener 3 hidrógenos y los que se encuentran en la parte interna, carbonos secundarios o terciarios, van a tener menos hidrógenos, perdón, carbonos secundarios van a tener 2 hidrógenos. En el caso de los alquenos tenemos dobles enlaces, entonces estos carbonos ya solo presentan un hidrógeno, y en el caso de los alquinos tenemos triples enlaces, lo que va a permitir que estos carbonos que se encuentran acá no presenten hidrógenos. Entonces a estos alquenos y alquinos se les denomina, como habíamos mencionado anteriormente, hidrocarburos alifáticos acíclicos insaturados, y los alcanos son los saturados. Luego lo vamos a comparar con los hidrocarburos aromáticos monocíclicos como es el benceno o algunos de sus derivados. En este caso el benceno es una molécula bastante estable porque por estos dobles enlaces que presenta, son 3 dobles enlaces que se encuentran en el interior de la molécula de benceno y que tienen un tipo de resonancia, es decir, tienen un tipo de rotación estos dobles enlaces, y esa resonancia le va a permitir a la molécula ser bastante estable. Entonces vamos a ver cómo reacciona ante diferentes reacciones químicas. Vamos a ver las actividades ahorita. Acá tenemos los equipos y los reactivos a utilizar. Tenemos los hidrocarburos, algunas soluciones y reactivos a utilizar en cada una de las actividades para poder observar los resultados de cada reacción. No vamos a enlistar cada uno, ustedes los pueden ver acá y los pueden ver también en su práctica de laboratorio. Actividad A, solubilidad. Lo que vamos a hacer es mezclar en 3 tubos de ensayo hexano con agua y benceno con agua. La cantidad van a ser 10 gotas de cada uno de los hidrocarburos con 1 mililitro de agua. Los hidrocarburos en sí son apolares, por lo tanto no deberían de mezclarse con compuestos polares, ¿no? Acá estamos agregando las 10 gotas del hidrocarburo, en este caso es hexano. Se va a hacer lo mismo con el segundo tubo, pero con hexeno, y en el tercer tubo igual con benceno. Acá estamos agregando el mililitro de agua para ver si se pueden o no se pueden mezclar, es decir, si hay una o no una solubilidad entre las dos sustancias. Hexano con agua, podemos observar que no hay una solubilidad. Hexeno con agua, si podemos observar en la parte de arriba se ve una pequeña capa y en la parte de abajo se ve otra pequeña capa, por lo tanto no hay una solubilidad en las dos sustancias. Luego vamos al tercer tubo. Tampoco hay una solubilidad, si se puede observar acá, tenemos una capa en la parte superior y una capa en la parte inferior. ¿Cuál es la que se encuentra arriba y cuál es la que se encuentra abajo? Eso les va a quedar a ustedes a forma de discusión.
¿Cuál es más denso? ¿Va a tener una mayor densidad de los hidrocarburos o el agua? Acá tenemos una fotografía de los tres, no se puede observar así bien claramente, pero sí no ha habido una solubilidad, es decir, en la parte superior de cada uno de los tubos vamos a tener una de las capas que puede ser hidrocarburo o agua, les queda a ustedes de tarea investigarlo, y en la parte de abajo vamos a tener otra sustancia, entonces no ha habido una mezcla. La mezcla de los tres tubos por separado con agua, hexano con agua, hexeno con agua y benceno, se agitan las muestras y se observan si hay solubilidad, que es lo que hicimos. En realidad todos los hidrocarburos al ser apolares no deberían ser solubles en agua, por lo tanto son insolubles en agua. Para discutir les va a quedar que qué aspectos inciden en la solubilidad de los compuestos. Recordemos la parte de la polaridad y de la densidad. La densidad va a influir en cuál es más denso de los hidrocarburos, deberían flotar o hundirse al mezclarse con agua. Les queda eso de forma de discusión para que ustedes lo puedan investigar, no necesariamente me lo tienen que presentar en algún informe. Actividad B, prueba de Bayer. En esta actividad número 2 vamos a desarrollar la prueba de Bayer. Las muestras que se van a utilizar son de hexano, hexeno y benceno nuevamente y se van a mezclar con permanganato de potasio. Esta prueba va a servir para poder identificar insaturaciones. Lo que vamos a agregar son 0.5 mililitros de hexano con 5 gotas de permanganato de potasio, lo mismo para hexeno y lo mismo para benceno. El permanganato de potasio va a permitir, es un agente oxidante, por lo tanto va a permitir poder reaccionar con una insaturación, es decir, con un doble o triple enlace, generando una molécula de tiol, la cual va a presentar dos grupos OH y va a generar un óxido de manganeso, el cual es un agente de color café. Por lo tanto, vamos a observar un cambio de coloración en el tubo en el cual se encuentra la molécula con un doble enlace. En este caso, la que va a reaccionar es no puede ser el hexano porque ese es un alcano, es decir, no tiene insaturaciones. El hexeno sí, el benceno también tiene insaturaciones, pero les va a quedar de actividad a ustedes el poder saber por qué el permanganato de potasio no reacciona en sí con el benceno, sino únicamente con el alqueno, que en este caso es el hexeno. Ahí se agregaron las gotas de permanganato de potasio. Ese es el tubo número 1 con hexano. Si se fijan, el permanganato de potasio tiene una coloración violeta, no ha cambiado. En el tubo número 2 tampoco ha cambiado, pero al seguirlo agitando va a comenzar a tornarse de una coloración un poco más oscura. Y vamos a observar el tubo número 3, en el cual se puede observar totalmente violeta. Acá podemos ver las fotografías en las que en el tubo número 1 es violeta, en el tubo número 2 se observa una coloración un poco más café y en el tubo número 3 se observa nuevamente violeta, es decir, únicamente reaccionó con el tubo número 2 en el cual se encontraba un alqueno que es el hexeno. Acá tenemos la reacción, en este caso tenemos el doble enlace que va a reaccionar en el alqueno con el permanganato de potasio. Si se fijan, se unen dos grupos OH al doble enlace, es decir, rompen el doble enlace que tenía el alqueno y se agregan estos grupos OH y se genera este óxido de manganeso, el cual tiene una coloración café, y por eso podemos evidenciarlo de esta forma en el tubo número 2. Actividad número 4, determinación de oxígeno. En la actividad número 3 vamos a desarrollar una reacción con ácido sulfúrico. En este caso vamos a utilizar una prueba similar a la prueba de Bayer, en la cual vamos a identificar insaturaciones. Vamos a utilizar los mismos reactivos que hemos estado utilizando, los hidrocarburos hexano, hexeno y benceno, y las gotas de ácido sulfúrico. Acá se le están agregando 1 mililitro de hexano al primer tubo y luego se le van a agregar 3 gotas de ácido sulfúrico.
En el tubo número 2 se va a colocar 1 mililitro de xeno en este momento. Y en el tubo número 3 se van a colocar las gotas con el benceno. Acá tenemos los tres hidrocarburos. Ahora vamos a colocar las gotas de ácido sulfúrico, siempre teniendo cuidado. Este es un agente que es un ácido concentrado, el cual puede provocar daños en la piel, entonces hay que tener cuidado con la manipulación. Se le agregan las tres gotas y se van a agitar levemente para poder observar el resultado. Es un resultado inmediato, si pueden observar acá, cambió instantáneamente el color. Acá tenemos la reacción que ha pasado. En este caso, al igual que en la prueba de Bayer, ha habido una reacción con un rompimiento del doble enlace de la molécula, en este caso del alqueno, que es el hexeno, se rompió y se adhirieron, se generó una sal ácida en el que tenemos acá este carbono, se le unió un sulfato de hidrógeno y en este caso tenemos este con dos hidrógenos. Por lo tanto se genera una coloración café, al igual que como ocurría con la prueba de Bayer. Como forma de discusión, nuevamente les queda el poder identificar por qué el benceno, al tener dobles enlaces, no reacciona ni tanto con la prueba de Bayer ni con el ácido sulfúrico. Entonces tiene dobles enlaces y estas pruebas son para poder identificar insaturaciones. Entonces, ¿por qué estos no están reaccionando con el benceno? Y esto les va a quedar como para que generen una discusión y se las puedo poner en en el examen. Actividad de halogenación. Para la actividad número 4, que es de halogenación, vamos a utilizar las mismas muestras que hemos utilizado en las actividades anteriores, hexano, hexeno y benceno. En este caso le vamos a agregar un halógeno que es el bromo y se van a utilizar los respectivos catalizadores para poder hacer reaccionar o para poder adherir este bromo. En este caso tenemos tres tubos de ensayo, ya le agregamos el hexano, hexeno y benceno a cada uno de los tubos. Hexano es el tubo de la izquierda. En este lo que se va a hacer es probar con la prueba de Weilstein que habíamos visto en la práctica anterior si hay presencia o no de halógenos. Recordemos que estos son solamente hidrocarburos, por lo tanto van a tener carbonos e hidrógenos. Si hubiera una reacción es porque ya se le ha agregado un halógeno a la molécula de cada una de las sustancias, pero la llama es de color amarillo, no hay una reacción. Recordemos que la reacción positiva a la prueba de Weilstein nos decía que tenía que haber un cambio de coloración en la llama de color azul verdosa. Ahora vamos a probar el hexeno, que es un alqueno. Tampoco presenta una reacción. Esto nos va a servir para poder determinar o hacer una prueba previa a la halogenación para poder identificar si ha habido una reacción positiva al agregarle el halógeno a las moléculas. Y ahora el benceno. Tampoco presenta un cambio de coloración en la llama, por lo tanto ninguna de estas moléculas presenta un halógeno en su estructura. Ahora le vamos a agregar el mililitro de bromo. Si observamos bien, a los tres tubos se les va a agregar la misma cantidad de bromo. Una de las formas de poder identificar una reacción positiva es el cambio de coloración. El tubo número 1 con el hexano se observa un poco más rojo, el tubo número 2 se observa más transparente y el tubo número 3 se observa un poco más rojo. Entonces recordemos que el de en medio es el hexeno.
Con un poco de agitación, el hexeno se torna totalmente transparente, eso significa una reacción positiva. Por lo tanto, ya hubo una halogenación directamente, sin necesidad de un catalizador. Para el halógeno lo que se va a utilizar, para el alcano lo que se va a utilizar es luz solar. Se va a llevar a la luz solar y se va a agitar levemente el tubo hasta que se comienza a observar una decoloración de la solución de la mezcla. Al observar la decoloración vamos a poder identificar que ha habido una reacción positiva, como habíamos dicho anteriormente. En este caso ya se dio el proceso de halogenación. La muestra ya se encuentra de color transparente. Y acá tenemos el catalizador, que es hierro pulverizado para el benceno. Este es una molécula un poco más resistente a la halogenación, por lo tanto se va a colocar también en baño de María, se va a llevar el calor para poder halogenarlo. Para poder confirmar la prueba de Beilstein, se va a utilizar nuevamente esta prueba. Si observamos, el alcano sí tuvo una reacción. En este caso tenemos la molécula del alcano, se le agrega el más bromo, vamos a tener, hay un cambio de coloración entonces en la llama, ¿no? Es una evidencia positiva para el alcano. Ahora vamos a comprobar el alqueno. El que no necesitó de un catalizador para poder reaccionar a la halogenación. Hay un cambio de coloración en la llama, ya no es amarilla. Vamos a probar nuevamente porque no se pudo evidenciar mucho. Y ahí está la llama de color verde azul, que nos indica que sí hay una presencia de un halógeno en esa estructura. Y ahora vamos con el benceno. Este no tuvo un cambio de coloración, pero vamos a observar si hubo o no hubo una halogenación. En este caso estamos en presencia de un aromático halogenado, sí hubo una reacción de halogenación, entonces se sustituyó uno de los hidrógenos del benceno por una molécula de bromo. Acá para discutir tenemos, vamos a responder las siguientes preguntas: ¿por qué el alcano y el aromático requieren condiciones especiales para reaccionar y por qué el alqueno no? ¿Y cuáles serían las ecuaciones químicas correspondientes a cada una de las pruebas? Pueden hacerlas y pueden preguntarme si tienen alguna duda y las vemos más adelante, o me pueden preguntar por el foro. Actividad E: deshidratación de alcoholes. En esta ocasión lo que vamos a hacer es deshidratar alcoholes. Es una forma para poder sintetizar alquenos, es decir, a partir de una reacción entre un alcohol orgánico y un ácido inorgánico, un ácido fuerte, se va a generar un desprendimiento del grupo OH del alcohol y se va a generar un doble enlace. Entonces vamos a buscar sintetizar un alqueno a partir de esta reacción con un ácido fuerte, que en este caso va a ser mezclar alcohol terbutílico con ácido sulfúrico. Acá entonces lo que tenemos es, le agregamos el alcohol terbutílico al tubo de ensayo. Es un alcohol de 4 carbonos y le vamos a agregar 10 gotas de ácido sulfúrico. Vamos a buscar desprender el grupo OH del alcohol terbutílico. La reacción se tardó un par de minutos en poder observarse. En este caso, no se observa a simple vista, hay que hacer una prueba posterior para poder identificar si ha habido una reacción positiva, es decir, si hemos sintetizado o no un alqueno. ¿Cómo lo vamos a hacer?
lo vamos a hacer utilizando la prueba de Bayer que habíamos visto anteriormente para poder identificar insaturaciones. Es decir, si se ha generado una insaturación, la prueba de Bayer va a generar una coloración café en el tubo de ensayo. Para la prueba de Bayer lo que utilizábamos era permanganato de potasio. Se le agregan unas gotas y se va a tornar de color café. Al tornarse de color café significa que ha habido una reacción del permanganato de potasio con los dobles enlaces que se han generado en el rompimiento del alcohol terbutílico a causa del ácido sulfúrico. Entonces estamos en presencia de una reacción positiva. Actividad F. Nitración del benceno. Para esta actividad de nitración del benceno se va a utilizar una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico al cual se le va a agregar lentamente benceno más adelante, en unas condiciones especiales. Acá tenemos el tubo de ensayo en el cual ya se tiene la solución, la mezcla del ácido nítrico y el ácido sulfúrico en una proporción de 50%, 50-50, es decir, 1.5 mililitros de cada una de las sustancias. Se le va a agregar el benceno lentamente. Si se le agrega demasiado rápido, el benceno se puede quemar, entonces la solución se puede quemar y no va a haber una reacción positiva. Esto es una reacción característica de los compuestos aromáticos, la nitración. Luego de haber agregado las gotas de benceno, lo que se va a hacer es mezclar un poco la solución. Se va a introducir una varilla para poder mezclar lentamente. Se va a comenzar a observar una coloración amarilla en el tubo de ensayo y se va a sentir un olor característico, un olor agradable en el laboratorio. Y vamos a colocar esta muestra en baño de María por 5 minutos. Se va a estar agitando constantemente. La agitación es lenta, no se hace demasiado brusca. Cuando han pasado los 5 minutos se apaga el mechero, se extrae la muestra del tubo de ensayo de forma cuidadosa y se coloca en un beaker el cual contiene agua a temperatura ambiente. Se decanta y se deja caer suavemente. Lo que ha sucedido allí es que hemos sustituido un hidrógeno por un grupo nitro, es decir, NO2, generando un nitrobenceno. La característica de este nitrobenceno es que presenta una tonalidad blanca y un aspecto aceitoso, el cual se va hacia el fondo y presenta esa característica de verse blanco y como burbujitas en el fondo. Este ha sido el laboratorio de esta semana, espero que hayan comprendido las actividades que se han desarrollado, intenten hacer las reacciones químicas en su casa para poder comprender qué pasó en cada una de dichas actividades. Cualquier duda, ya saben cuáles son los canales de comunicación, pueden hacerla a través de los foros de participación o a través del correo o del WhatsApp. El examen de laboratorio se realizará el próximo martes 18 de agosto en horario de 2 pm a 8 pm y los contenidos nuevamente son el prelaboratorio, es decir, la teoría que se encuentra en el manual, como el postlaboratorio, que es lo que acabamos de desarrollar en las prácticas, así como las actividades y las reacciones químicas que se han visto. Espero que hayan comprendido todo y nos vemos en el siguiente laboratorio. Feliz día, chicos.